como les puedo decir, un poquito de énfasis en la teoría. Ok, voy a comenzar a grabar. Auxiliar, lo va a grabar la clase, ¿no? Sí, te comento que ya inicié la grabación. Ah, ya es que estaba Gracias por interrumpir. el micro, perdón. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, sus temas van a comprender a partir de ácidos nucleicos, sin estimar replicación, transcripción, traducción, técnicas de biología molecular. ¿Qué más? Hasta ahí. Yuhu. Bueno, vamos a hacer un poquito de hincapié en cada una de ellas y también vamos a resolver algunos exámenes, más que todo preguntas relacionadas a lo que le gusta al doctor Dante. ¿Ok? Bueno, más que todo eso es para raciocinio. Comenzamos con un poquito de teoría y más adelante continúo con los exámenes. ¿Ok? Miren qué dice aquí. El material genético ADN y ARN llega a estar constituidos. ¿Cuáles son sus componentes estructurales de dicho material genético? Entonces, en el libro está bastante amplio. Ustedes tienen que ser más pragmáticos en ese aspecto. Ya cuando les hablen de componentes estructurales del ADN o el ARN, ustedes deben saber que están compuestos por fosfatos y nucleósidos. Los nucleósidos, pues, básicamente son grupos funcionales de los fosfatos. Monofosfato, bifosfato, trifosfato, son algo que ustedes ya conocen. También azúcares que se unen a estos fosfatos. ¿Sí? Dependiendo si es ADN o ARN, puede ser ribosa o desoxirribosa. Por eso decimos azúcar de los nucleótidos. Y no debemos olvidar, importante, las bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina. Y si es ARN, pues simplemente reemplazamos la T por el uracilo. Así, fácil y sencillo. Eso deben grabarse y tal vez en el examen esté preguntado de distinta forma. Pero repito, si ustedes conocen las bases, simplemente una pequeña demostración, un pequeño fragmento. Fíjense, chicos, se realizan estudios de los nucleótidos y para realizar dichos estudios se emplean criterios, ya criterios de evaluación en estos nucleótidos. ¿Cuáles pueden ser? En el examen les van a preguntar solamente uno, no todos, pero ustedes deben de marcar justamente todo eso. Aquí les coloqué las tres opciones. Primero, diga, bueno, el número y posición en el azúcar de los grupos fosfatos. Esto es primordial, no les pide los ejemplos, así que solamente con esto que les voy a remarcar basta, ¿ok? El número y posición del azúcar en los fosfatos. Después, el tipo de azúcar es primordial, claro. Les había dicho, depende si es ADN o ARN. Puede ser ribonucleótido o desoxirribonucleótidos. ¿Ya? Y por último, el tipo de base nitrogenada. Si es purina o pirimidina. Eso ustedes lo van a manejar. ¿Ok? Más adelante igual voy a hacer hincapié en esto y se van a poder dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. O es más, si han estado leyendo estos días libres, seguramente me están entendiendo. Repito, pueden seguirme con el libro también. ¿Ya? Hay algunas cosas que sí están iguales en el libro y hay otras cositas que hay que aplicar un poco más de criterio. ¿Ya? Luego, miren, el material genético, fíjense, comprende de dos tipos de ácidos nucleicos. ¿En qué clase de células se encuentra y cuál es la sección? Ok, un segundo. Ya, me salí de la pantalla. Sorry. Mm, ya, creo que está continuando. ¿Pueden ver mi pantalla? Se ve. Ok, ya. Bueno, como les estaba diciendo, esto de nuevo, voy a repetir. Depende si es ADN o ARN. ¿Ok? Puede ser ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Espero que ya esté
que ya esté claro esto. Ahora sí, espero que esté claro justamente esto. Ahora, ¿dónde se encuentran? Ustedes ya saben en qué tipos de células, ¿no? Procariontes, eucariontes también lo deben definir. ¿Se encontrará en virus? Ambos estarán en los virus, solamente uno. El por qué también lo deben decir ustedes. Dudo que les vaya a entrar todo eso de manera complementaria. Simplemente, tal vez, para llegar a correlacionar, sí. ¿Ya? Fíjense, la siguiente pregunta. El nucleótido trifosfato, a veces no se los escribe completo el doctor, simplemente se los coloca como NTP, ¿ya? Es un nucleótido sencillo, dice. ¿Qué características puede tener? ¿Ya? ¿Qué función? Esto sí llega a preguntar, se ha visto bastante, ¿ok? Deben saber que tiene una función coenzimática, también función energética. Más importante aún, sirve para la biosíntesis de los ácidos nucleicos. Vuelvo a recalcar, ADN o RNA. ¿Ya? Otra vez voy con el mismo tema porque es redundante y es mucho mejor que se lo sepan de esta manera. Les dije, ¿no? Que les habían azúcares, dependiendo de los ácidos nucleicos. Si es ADN, ¿qué azúcar va a tener? Si es ARN, ¿qué azúcar va a tener? Entonces, la respuesta es bastante sencilla. Ribosa en el caso del RNA y desoxirribosa en el caso del DNA. Eso en el libro lo pueden constatar. Esta en sí es una pregunta de criterio. Muy difícilmente entra como inciso. A veces entra como pregunta abierta, entonces es bueno que ustedes lo lleguen a saber. Dice que los nucleótidos se forman sales en presencia de metales. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué se da? ¿No? Entonces, ustedes deben saber lo siguiente, que los grupos fosfatos, desde aquí, todos los nucleótidos mejor dicho, forman un carácter ácido. Y el pKa de ese carácter ácido, como pueden ver, va a ser por debajo de 5. Entonces, si tienen valores de pH por menor a este margen, ¿sí? Van a estar cargados negativamente. Entonces, ¿cómo les puedo decir esto? Entonces, su característica a un pH ácido hace que se formen cristales en presencia de metales. Y esto los llega a hacer más solubles en presencia de agua. Ya, tal cual los estoy escribiendo aquí, es más corto que eso inclusive. Ustedes deben decir, ¿por qué los nucleótidos se forman sales en presencia de sales? Porque tienen carácter ácido. Así de sencillo. ¿Se puede decir de esa manera? Claro que sí. Ya, eso es una característica primordial. Forman cristales en presencia de metales debido a su carácter ácido. Ahora, lo que les estaba mencionando, ¿qué clases de purinas y pirimidinas presentan el ADN y el ARN? Chicos, ustedes esto ya lo conocen, ya lo han leído, ya lo han visto incluso desde primer año. Sí, tal vez con otras palabritas, pero bueno, lo han visto, eso es lo importante. Aquí lo recalqué en dos, y cada una subdividida. En el ADN, las purinas, fíjense bien, van a ser la guanina y la adenina. Y las pirimidinas, la citosina y timina. Eso grábenselo. Muchas veces el doctor pregunta, ¿qué purinas y qué pirimidinas tiene el ADN? Entonces él le coloca así varios incisos y se las puede charlar porque todo se parece. Por ejemplo, en lugar de guanina, a veces el doctor puede hacer un cambio de palabra y poner esto, guamina, y después repite todo el resto del inciso. Pero incluso ustedes deben aprender a leer rápido y aprender a leer bien. Sí, tengan cuidado justamente con eso. El doctor pone muchas trampas en su examen, créanmelo. Ya. Bueno, ahora, con el ARN, chicos, a veces para escribir lo resumo bastante porque da una pereza inmensa escribir todo. Pero en el caso del ARN, las purinas son, de nuevo, guanina y adenina. Pero hay una diferencia aquí, en las pirimidinas, fíjense bien, que voy a cambiar de color para recalcar que en el ARN ya no hay
timina, sino esa timina es reemplazada por uracilo. ¿Se dan cuenta? Ustedes ya conocen todos estos términos, ya lo saben. Luego, mira, ¿qué dice? Esta es una pregunta más que todo de laboratorio. Muchas veces lo llega a mezclar. A veces pone ácidos nucleicos a 260, proteínas a 280, y luego pone todos y luego pone ninguno. El doctor es bastante de ideas. Entonces, preguntas, respuestas jamás le faltan. Miren, ¿a qué longitud de onda se llega a absorber la radiación electromagnética en ácidos nucleicos y en proteínas? Los ácidos nucleicos a 260 y las proteínas a 280. Ok. Acá hay algo muy interesante, que es un concepto que ustedes deben manejar bastante bien. Y es más, una vez terminado este documento, cuando entremos a la parte de examen, vamos a entrar a conceptos que el doctor le gusta que ustedes manejen en teoría. ¿Ya? Desde qué es replicación, qué es transcripción, qué es traducción, a qué se denomina fago, qué es plásmido, desnaturalización. Todos esos conceptos los vamos a manejar según el criterio del doctor Dante. ¿Ok? Bueno, pero recuerden, hay bastantes tipos de conceptos de desnaturalización. ¿Ya? El que él le gusta, ya saben, más que todo es el método de Watson. Pero no solamente puede preguntar por el método de Watson, hay ¿cómo les puedo decir? Autores. No sé si su libro ya ha sido actualizado y ya ha tocado más, pero bueno, en mi año era esto todavía. ¿Ok? Básicamente, cuando hablamos de desnaturalización, hay un rompimiento de cadenas, chicos. Rompimiento de puentes de hidrógeno, que son los puentes más sencillos de romper. ¿Y esto debido a qué se da? Al calor. Entonces, podemos decir que la desnaturalización es el rompimiento de los puentes de hidrógeno por acción del calor. ¿Ok? Entonces, un ejemplo que siempre les doy es el autoclave. Siempre. ¿Ya? Como te digo, estos conceptos ustedes ya lo manejan desde tercer año, desde microbiología. Esto también pregunta bastante el doctor, las formas alternativas en la estructura del ADN. Muchas personas se chipan, ¿ya? Pero es bueno aclararlo, que ustedes tengan la idea y tengan la certeza de cuáles formas estamos hablando. Está está el DNA A de forma A, que casualmente tiene forma de bases inclinadas. Está el ADN B, que tiene forma dextrógira. Y por último, el ADN Z, en forma de zigzag por Alejandro Rich. ¿Ok? A veces el doctor les llega a preguntar, ¿qué forma alternativa tiene el DNA según Alexander Rich? Entonces, ustedes deben colocar ADN Z en forma de zigzag. A veces el doctor es específico en esas cositas, pero si me preguntan, a veces simplemente colocan las opciones. ADN A, ADN B, ADN Z, otras opciones como C, D, difícilmente colocan los nombres. ADN base inclinada, ADN de hélice dextrógira, no coloca. No significa que no podría colocar, el doctor Ramos se pone muy ingenioso en sus exámenes. Miren, esta pregunta es más que todo de entendimiento, ¿no? Pero dice, ¿cuáles son los factores de los cuales depende la temperatura media de la desnaturalización? Y les había dicho, ¿no? Que la desnaturalización es el rompimiento de los puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno justamente se rompen por acción de calor. A mayor puentes de hidrógeno, mayor la temperatura y mayor el tiempo que se... Si estamos hablando de ácidos nucleicos, no podemos olvidarnos del concepto, o por lo menos llegar a tener una idea de todo esto. Ya deben saber, esto según el libro, que llegan a ser polímeros, que se da por la unión de nucleótidos. También, también son denominados macromoléculas. El concepto de un gen es algo que el doctor también coloca. Muchas veces cambia. Yo sé que el doctor les envía videos
y les dice conceptos en la clase. Y muchas veces esos mismos conceptos están en el libro y a veces entre palabra y el vocablo del lector llegan a cambiar algunas cositas, pero lo importante es que lleguen a tener una idea de todo esto. ¿Ya? A ver, dice que ¿qué es un gen? Es una secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN equivalente a una unidad de transcripción. Pero también podemos decir que un gen, chicos, es una molécula que se llega a heredar. En serio, el doctor a veces así lo llega a manejar. Como les digo, conceptos vamos a verlos más adelante. Ya ahorita solamente les quiero dar una pequeña idea. ¿Cuáles son las propiedades del ADN? Muy difícil lo llegue a preguntar, simplemente sería bueno que lo sepan. Desnaturalización, renaturalización y básicamente la temperatura de fusión. Uy, perdón, el tiempo se está acabando, me avisan cualquier cosa si se corta, me avisan por favor, estoy ahorita conectado con mi celular mediante cable USB. A veces lo voy a mover con el codo. Diga. Mateo, ¿me vas a disculpar? ¿Le vas a pasar el documento, el Word? Disculpa. Ah, no. El video sí, el documento no. El video lo vas a subir tras que acabe, disculpa. ¿Perdón? El video tras que acabe la clase lo vas a poder subir. Sí, claro, se está subiendo en una calidad media estándar, entonces tal vez pese un poquito más de lo debido, pero voy a tratarlo de subir ni bien acabe la clase. De cualquier manera, tengo toda la noche y hasta mañana, ¿no? Para que puedan tenerlo el video. Ah, repito, si es que me estoy... Matías, Felicidades, Gonzalo. auxiliar, perdón. Dime. Por favor, ¿no será que podría subir el documento? No, lo lamento, es de propiedad privada. Pasa que Ya. yo ahorita estoy saliendo de internación del hospital y estoy viendo así re mal, digamos. Y tener el documento realmente me ayudaría. Sí, te comento que Puedo enviarte todo. yo aquí lo estoy grabando como te digo, en calidad estándar y se ve bastante bien. Además, Gonzalo lo está grabando en calidad HD, aún mejor todavía. Así que de igual manera te va a ayudar perfectamente. Pero Gonzalo no pasa, pues la Es para no ver de nuevo el video porque son 44 páginas y verlo de nuevo el video mañana no sé. De verdad No, lo que lamento, no no lo vamos voy a a pasar. plagiarlo ni nada. No, no lo voy a pasar, lo lamento. Continúo con la clase, ¿sí? El tiempo de fusión justamente de una característica tiene el DNA va a ser una temperatura media de 25 grados. ¿Ya? Si hablamos del DNA, tiene función de brindar información y transmitirla. Eso es primordial. ¿Ya? También tiene la propiedad de llegar a transportar dicha información, si estamos hablando del ADN. Ahora, hay que tener en cuenta que no solamente existe un tipo de ARN o un tipo de ADN específico. Y esto va a variar si es de lo que vendría a ser, ¿no? Procariontes o eucariontes. También lo vamos a ver. Ustedes conocen ARN mensajero, ARN transmutancia y ribosómico. O bueno, al menos la mayoría. No estoy seguro que todos, pero también existe el ARN heterógeno nuclear, el pequeño nuclear también, ¿no? Eso en los eucariontes. Pero estos tres que ven aquí en la pantalla solamente es para los procas. Eso. ¿Qué nucleótidos? Voy a repetir, esto es redundante. ¿Qué nucleótidos tiene el ADN y el ARN? Esto también puede ser qué purinas y qué pirimidinas presenta. Entonces ya saben todos aquellos. No voy a volver a escribir, simplemente lo estoy abreviando. Adenina, citosina, guanina, timina. Y en el caso de ARN, adenina, citosina, guanina y el uracilo. ¿Ya? Ingeniería genética, no sé si les llegué a preguntar el doctor. Pero básicamente lo que se hace es que se aíslan genes ya de una especie y se llega a colocar en otra y se da, o se forma, mejor dicho, una nueva especie que tiene características distintas o similares a las progenitoras. Lo que ustedes conocen más o menos o vulgarmente como injertos, ¿no? Está, por ejemplo, la dichosa mandarina Incor. Es algo que ustedes ya lo ven. Ya es un concepto viejo, pero sigue aplicándose. Vamos a entrar a replicación. Ácidos nucleicos es así de sencillo.
Solamente hay que saber cómo está formado el ADN, qué bases nitrogenadas tiene, qué tipo de azúcares, qué tipo de fosfatos y demás. Todo lo que hemos mencionado les va a servir cuando estemos resolviendo exámenes. ¿Ya? Si quieren saltarse toda esta parte, lo van a hacer perfectamente. Yo les aviso en qué minuto se saltan para comenzar con los exámenes. Am, Hablemos de repetición. Gonzalo, por favor, si se me corta, quiero que seas mi respaldo en la grabación. Ok, si hablamos de replicación, el concepto es algo que ustedes deben manejar, pero a veces no se llega a manejar todo el concepto grande que está en el libro, sino un pequeño puñado de palabras. Si hablamos de replicación, ustedes deben saber qué es la síntesis del DNA, pero ¿a partir de quién? Entonces, a partir de un molde también de DNA. Eso grábenselo. Con saber esas pequeñas palabritas, ya es el concepto de replicación. Es la síntesis del ADN a partir de un molde de ADN. ¿Vieron? Así de sencillo. Si quieren el concepto completo, básicamente de ese molde se llegan a formar dos moléculas hijas. Y casualmente estas dos moléculas hijas tienen la misma información que la progenitora. Son iguales, son idénticas, son similares. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llamamos nosotros como, ¿cómo le puedo decir esto? Heredar los genes. ¿Ya? Entonces, ay, perdón, se me está cerrando un poquito la garganta. Pero bueno, si me pongo ronco ya saben por qué. Entonces, como les voy recalcando, sintetiza el ADN a partir de un mismo molde del ADN. Se forman dos células hijas que tienen secuencia idéntica y genómica a la progenitora. Básicamente, de una célula salen dos, lo que ustedes conocen como mitosis. Ya. A ver, justamente, esto no lo va a preguntar de manera específica, pero qué bueno que lo sepan. Cuando hablamos de la replicación, ya, estamos hablando de en qué fase de la mitosis va a ocurrir esta replicación. La respuesta es sencilla y al doctor le gusta que miren bastante sus videos que él comparte o que él sube. Entonces, ocurre en la fase S durante la interfase, justamente. ¿Qué sucede ahí? Básicamente, lo que les acabo de decir, las dos células hijas reciben la misma información genética de la célula progenitora. Esta pregunta siempre entra. Cambian algunas palabritas de pregunta a pregunta, pero es un clásico, en serio. Requisitos de la replicación. Ya, eso. Ustedes van a ver que está el molde de ADN. Están los cebadores. A veces les pone otros nombrecitos y ya lo vamos a ver viendo durante los exámenes. Están los cofactores, como el magnesio y el manganeso. Puede colocar uno o el otro, a veces ambos, a veces ninguno, y solamente simplificar como cofactores. Y luego los dinucleótidos trifosfatos, ¿ya? Dinucleótido, adenina, trifosfato, citosina, timina y guanina, ¿no? El doctor básicamente lo abrevia con DNT. No coloca específicamente, simplemente lo especifica así como DNT. Y después coloca enzimas, o a veces conjunto de enzimas. Nada más, así de sencillo. Pero sí o sí, esto entra y es bueno que se lo sepan. Los requisitos de la replicación. Molde de ADN, cebador, cofactores, dinucleótidos trifosfatos y enzimas. Fácil y sencillo. Claro, si hablamos del cebador, por supuesto. ¿Qué función llega a tener el cebador? Justamente, es un punto vital en la replicación, chicos. Y básicamente se podría decir que es el iniciador de todo. ¿Ok? Así de sencillo. Fíjense, es el iniciador donde se lleva a cabo la replicación. Y básicamente llega a aportar tres moléculas de oxidrilo, ¿ya? En un oligonucleótido de ARN. Y este va a estar apareado a la hebra progenitora del ADN. Entonces, para que ustedes no estén tratando de explicar todo este concepto, básicamente que pueden colocar que es el iniciador de la replicación. Esa es la función que cumple. ¿Ya? Ahora, ¿qué enzima sintetiza? Esa es una pregunta complementaria. Sintetiza a la ARN polimerasa.
que ustedes también lo deben conocer, o a veces el doctor le coloca primasa, si no estoy mal. Me corrigen, por favor, ya algo oxidado estoy, pero medio que recuerdo por ahí. Debemos saber ciertos conceptos. Les había dicho, replicación es importante. ¿Qué de distinto tiene con replicación semiconservativa? ¿Y qué de distinto tiene con mitosis? Tal vez estamos hablando de lo mismo, tiene correlación. Eso lo vamos a saber simplemente leyendo. Fíjense que la replicación semiconservativa se da por separación de dos cadenas, ¿ya? Y cada una de ellas sirve de molde para la síntesis de una cadena complementaria. Seguramente el doctor les mostró una imagen, ¿no? De una Y, más o menos, si es que se puede decir así, de un extremo 3' y 5', donde donde ese conjunto o donde esa doble cadena se va separando por la horquilla de replicación. Eso, ustedes estoy seguro que lo han visto y que lo manejan. Ya lo voy a explicar, pero un poquito. Ah, bueno, estábamos por... Hay que enumerar las enzimas de replicación. A ver, existen enzimas en la replicación de procariontes y eucariontes. En este momento solamente voy a especificar las de los procariontes. ¿Ok? Entonces, si hablamos de la replicación en procariontes, vamos a ver a la dichosa topoisomerasa. Por cierto, estas aplican en la replicación semiconservativa. Si ustedes pueden buscar justamente una imagen de la replicación, van a ver esa y van a ver todas estas enzimas trabajar. Desde ¿De cómo qué ingresa la dijiste? topoisomerasa, de qué manera actúa la helicasa, diga, ¿Qué dijiste? Repro. semiconservativa. Como le digo, con una imagen ustedes se pueden guiar bastante bien en este tema, porque cada una de estas enzimas tiene dicha función. Ah, me lo dibujaba y colocaba donde actuaba encima. Y eso me sirvió bastante. ¿Para qué? Las helicasas, básicamente, que participan en la horquilla de replicación, bueno, o en la horquilla de separación. La RNA polimerasa, también llamada primasa, es muy importante y tiene sus funciones. Aquí yo lo simplificaba con DNA pol 1, 2, 3. Así, fácil y sencillo. Y por último, la ligasa. ¿Ok? Todas estas entran en la replicación si hablamos de procariontes. ¿Ya? Exonucleasa, muy difícil les llega a entrar, casi es de en vano que se aprendan esta parte de acá, pero no está de más, ¿ya? Vamos a ir desde aquí. Básicamente llega a ser una enzima que tiene la capacidad de sustituir ciertos nucleótidos, ¿de acuerdo? Esto para que se pueda leer en ambos sentidos, desde 3' a 5' y 5' a 3'. Esa es la función de la exonucleasa. Y repito, esto va de la mano juntamente con la horquilla de replicación. Cuando esto se llega a separar, ¿sí? Se tiene que volver a unir, les comento. Entonces, cuando se haga la lectura, la replicación y se necesite clonar ciertos nucleótidos, se tiene que poder leer de anverso y reverso, ¿ok? Por eso 3', 5' y 5', 3'. Ay. Uy, pregunta, claro que sí, es un clásico. ¿Ya? Si hablamos acerca de la replicación, ¿ya? Vamos a ver que en los extremos vamos a ver cómo están constituidos los extremos del cromosoma, ¿ya? Y ustedes van a ver los dichosos tándem, los que están altamente repetidos o altamente repetitivos. Fíjense, está formada por secuencias de ADN repetitivo, pero que no se puede codificar, ¿ya? Y también es constituido por telómeros. Si ustedes buscan el término de tándem, seguro va a entrar en correlación con esta pregunta. Y estoy seguro que está en el libro también. Secuencias de DNA altamente repetitivos. En eso consisten los tándem. ¿Ok? Uy, sí. Chicos, en el DNA, ¿sí? También existen las polimerasas en la replicación, perdón, las enzimas que participan en la replicación del ADN. Pero en esta ocasión ya no es procarionte, sino es eucarionte. Y el doctor, ¿saben qué? Pregunta bastante de la RNA polimerasa alfa, beta
y gamma. De esas tres es lo que pregunta más. Ya pregunta las funciones, por ejemplo. También lo tengo determinado, pero más adelante. Las otras tres no es que no importen, simplemente que son de menor interés en las preguntas de exámenes, pero igual pueden entrar. Sin embargo, las que predominan son alfa, beta y gamma. ¿Ya? La replicación de los extremos de los telómeros están mediadas por una enzima. ¿Cuál es el nombre de dicha enzima y qué compuestos tiene? Chicos, si vemos en los extremos de los telómeros, estoy seguro que ustedes lo han dibujado o tal vez tuvieron de tarea, ¿ya? Pero básicamente en esos extremos, básicamente hay compuestos que se llama la telomerasa, es justamente la que los media. Y esta está formada por ribonucleótidos y también dichas proteínas. Por eso es que aquí les coloco o les especifico como componentes ribonucleóticos o algunos compuestos proteicos. Pero en sí, si me hablan, está mediada por la enzima telomerasa, ¿sí? Es la encargada de los telómeros, justamente. Mm. Esto es una pregunta más que todo que el doctor les hace en clase. No es algo que llegue a preguntar en el examen realmente. De vez en cuando sí, cuando, no sé, cuando está de humor tal vez, ya no se ha visto mucho. Pero a ver, ¿qué sustancias llegarían a producir mutaciones en el ADN? Ustedes ya han visto esto, ¿verdad? Algunos de esos compuestos, pues son sustancias químicas, rayos ultravioletas, ionizantes, claro que sí, los antineoplásicos, pueden alterar la secuencia del ADN. Y a ver, sí, estaba leyendo los comentarios. Sí, la verdad es que hoy día sí nos vamos a madrugar. La verdad es que sí, Biotecno es de temer. Ya, entonces los documentos son bastante apenas para cierta página. Feo el asunto, ¿no? ¿Cuántas páginas son? Este documento solo tiene 44, ¿ya? Pero descuiden, no voy a entrar en el tema de virus porque es un tema corto de investigación que ustedes lo manejan. Y técnicas de biología molecular realmente solamente con lo que está en el libro o con lo que le dieron de tarea basta. No llega a preguntar mucho de técnicas de biología molecular. A lo mucho pregunta qué es PCR, ¿ya? Después pregunta qué tipos de PCR existen a veces y te pide ejemplos de cada uno. Pero después no mucho, realmente es una pregunta, tal vez, y ya. Porque a él, bueno, al menos al doctor Dante le pone mucho cariño a los cuatro temas que son ácidos nucleicos, replicación, transcripción y traducción. Le mete harto cariño. Por eso es que siempre enfatizo en estos cuatro temas. Ya. La casa, a ver, ¿qué función llega a tener? Esto les digo, repito de nuevo, si ustedes ponen una imagen de la replicación, ustedes se van a dar cuenta que la helicasa provoca el desarrollamiento de la horquilla, justamente. Entonces, la enzima helicasa desarrolla y separa una porción de la molécula de ADN. Entonces, la separa justamente en dos secciones, bueno, o en dos cadenas, si es que así lo quieren llamar, y cada cadena es independiente de la otra. Entonces, estas moléculas van a interactuar con ciertas proteínas que se van a unir y estas uniones se van a llevar a una sola cadena de ADN, ¿ya? Esta molécula que les puedo decir se separa en dos y esas dos cadenas se unen con proteínas y se vuelven dos cadenas básicamente de doble hebra. Entonces, al principio eran de dos hebras, se separaron en una y una hebra, o sea, dos cadenas de una hebra, y esas a su vez, con la unión de diversas proteínas, se unieron básicamente en dos cadenas independientes una de la otra. Sí, de esa manera funciona la explicación. Después habíamos visto en los requisitos otra enzima que trabajaba, que era la primasa, que ustedes lo conocen como ARN Polimerasa. polimerasa, ¿ya? Como les digo, ahorita estamos manejando conceptos grandes. En el examen no se maneja eso. Se manejan cositas más pequeñas, ¿ya?
es lo que llega a sintetizar. Ya, a ver, para que no se confundan. Esto así, uy, perdón. Esto así y esto así. Ya, ¿qué es lo que llega a sintetizar? Ya, llega a sintetizar, chicos, los cebadores, los dichosos cebadores, así fácil y sencillo, para que no entremos en todo el contexto. Y recuerden que es un cebador, ¿no? Ya lo había mencionado antes, llega a ser el iniciador de todo, ¿no? Entonces, llega a sintetizar pequeños fragmentos que son los cebadores. Entonces, la replicación empieza cuando la enzima primasa o la ARN polimerasa llega a formar el cebador, ¿ya? Y justamente el cebador del ARN va a constar de nucleótidos, de ARN complementario. Y esto va a dar inicio a la replicación. Así que eso, la RNA polimerasa llega a sintetizar los cebadores y los cebadores son los iniciadores de la replicación. Uf, ya me estoy desoxidando. ¿Ya? Mm, Si hablamos de la ADN polimerasa, ¿qué trabajo llega a realizar? ¿Cuál es su función? Veámoslo aquí más cortito justamente. ¿Ya? El DNA polimerasa, chicos, llega a añadir ciertos nucleótidos en el cebador, justamente para llegar a reparar cualquier daño genético que tenga la cadena. Ya, no sé si eso lo han visto, pero bueno, es que el doctor en ese entonces nos mostraba un video en su proyectora. Entonces, él nos explicaba de esa manera, donde el DNA, la DNA polimerasa llegaba a reconstruir las fallas que tenía la cadena genética. Reemplazaba dichos nucleótidos por otros que estaban en orden y en buena secuencia. Aquí está más larguito justamente, pero pues es lo mismo que les estoy hablando. Igual en el examen van a ver que es mucho más corto los conceptos, pero con que tengan justamente esa idea, basta. Es más, fíjense, el último lo que llega a corregir. ¿Y esto a qué se debe? Por la acción de las hexanucleasas, que básicamente cuando se está dando la replicación, a veces pasa que justamente la adenina no se unió con la guanina y la citosina no se unió con la timina, sino se unió con otro nucleótido distinto, formando fallas en la lectura del código genético. Entonces la DNA polimerasa es más específico, la DNA polimerasa gamma es la encargada justamente de la reparación de estas cadenas o de la lectura de estas cadenas. ¿Ya? Hablemos de telómeros. En qué sitio se encuentran y más primordial, que son los tándem. Esto está en el libro, no hay por qué le busquen cinco pies al gato. Ya, básicamente los telómeros van a estar alojados en los extremos de lo que vendría a ser los cromosomas lineales. Ya, casi todo esto se ve en la mayoría de los eucariontes. Ya, además están constituidos por dos partes. Ya, por regiones codificables, regiones no codificables. Eso lo vamos a ver en el examen más detallado. Y cuando les pregunten acerca de los tándem, básicamente es como les dije en un inicio, son secuencias de ADN que son altamente repetidos, ¿ya? Entonces, cuando estas repeticiones se dan en una cantidad calculable, se llegan a provocar lo que son, ¿cómo les puedo decir? Las fallas en la lectura. Esto se debe a los tándem, justamente. Vuelvo a preguntar, la función de la helicasa es bastante sencillo. Es más, yo lo llevo a correlacionar con la desnaturalización. ¿Por qué? Porque justamente la hebra se llega a separar, ¿ya? ¿Por qué? Por la horquilla de replicación. Básicamente la enzima helicasa llega a actuar de esa manera. Ya produce la desnaturalización. ¿Y qué es la desnaturalización? El rompimiento de los puentes hidrógenos. Entonces, si se rompen estos puentes hidrógenos, esa doble cadena se llega a separar en forma de Y. ¿Ya? Entonces ahí ocurre la horquilla de replicación, que básicamente desdobla las dobles hebras, separándolas en hebras lineales. Perdón, voy a tomar agüita un ratito. Miento, es soda. Ah, La enzima primasa, ¿cómo se denomina? Ya les dije,
El doctor a veces ocupa otras palabritas para llegar a confundirlos, pero la primasa, ya les dije, es llamada ARN polimerasa, ¿ya? ¿Qué es lo que llega a sintetizar? Fragmentos de ARN. Ustedes ya saben cuáles son, ¿ya? Justamente, ah, ya les había dicho, ¿no? La primasa, cebador, y el cebador, ¿qué es lo que hace? Transporta tres grupos oxidrilos, ¿no? Ya lo había mencionado hace un momento, bueno, hace 20 minutos creo. Vuelvo a preguntar y es que el doctor es bastante repitente en esto. Requisitos de la replicación, ya saben, molde de ADN, los cofactores como el magnesio y el manganeso, los dinucleótidos, el conjunto de enzimas y más importante, el cebador. Concepto de replicación, esto ya lo manejan bastante, solamente estoy siendo repetitivo en las cosas que le gusta al doctorante. Síntesis del ADN a partir de un molde de ADN. Así, fácil y sencillo. Esto a su vez llega a sintetizar lo que son dos moléculas hijas de secuencia idéntica a la progenitora, justamente. ¿Ya? Y esto es lo que llega a permitir que los genes se lleguen a pasar de generación a generación. Bueno, ustedes ahorita no me están viendo, pero yo estoy moviendo como loco las manos tratando de explicar eso. Am, Enzimas de la reparación en la replicación. Básicamente son los mismos. Si hablamos de procariontes y eucariontes, hay que adicionar las DNA polimerasas, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon y la ligasa. Pero sigue siendo lo mismo que ya habíamos mencionado antes. Ah, ¿cuántas clases de replicación existe? Uy, esto es facilito y siempre entra, por si acaso. Replicación continua y replicación discontinua. Esto se debe a que una cadena se forma más rápido que la otra. Uy, la xerodermia pigmentosa. Esto lo llegué a preguntar, sí, como pregunta abierta, no como inciso. Estoy seguro que el doctor Dante les dio una tarea acerca de esto, de errores en el código genético, qué enfermedades iban a provocar. Una de ellas es la xerodermia pigmentosa. Y básicamente se debe a que los TAM provocan errores en la secuencia de ADN. Entonces, la DNA polimerasa a veces no le da abasto. Y por ende, como hay fallas en el código genético, bastante, y no pueden ser solventadas por el organismo. Esto es lo que provoca la xerodermia pigmentosa. Es una enfermedad de ellas, ¿no? Am, Estoy seguro que ustedes ya lo investigaron eso. De cualquier manera, aquí está el concepto pequeñito. Ah, esto ya lo saben, en qué etapa justamente de la mitosis se lleva la replicación, en la fase S, durante la interfase. El DNA de los eucariontes, ¿cómo se clasifica? Uy, único, repetido y altamente repetido. Es muy distinto decir cómo se clasifica y qué forma tiene. Ya, muchos se confunden en eso. A veces esto lo pregunta como abierto y la mayoría le coloca DNA, B y Z y no es lo correcto. ¿Ok? Que justamente el doctor les dice mencione tres. Entonces se confunden justamente con la A, B y Z, que casualmente también son tres. En eso deben tener mucho cuidado. ¿Ya? Am, Único, repetido y altamente repetido. Aplicaciones de la aplicación, eso está en su libro, estoy seguro. No lo va a preguntar. Muy difícil, no le hace tanto a eso el doctor. Uy, función del cebador. Creo que ya les había dicho eso, ¿no? Básicamente es el iniciador de la replicación. ¿Por qué? Ya les dije que él llega a aportar los tres grupos oxidrilos, justamente. Esto va a provocar el inicio de la replicación. Ahora, ¿qué dice el cebador? La ARN polimerasa. Así, fácil y sencillo. ¿Ya? Uy, aquí es un pequeño simulacro que en una ocasión el doctor Dante nos hizo, porque alguien estaba durmiendo. Entonces, pues, en ese momento dijo, examen rápido, y todos sacamos hojitas. Estoy seguro que aún lo sigue haciendo, ¿no? A ver, nos preguntó así,
La replicación no considera procesos directos o indirectos relacionados a la recombinación de la información genética, como la mutación. Eso es falso, porque justamente por la lectura en el código genético y los tándem que son altamente repetidos, llega a haber problemas o mutaciones en la información genética. Entonces, si preguntas si lo toma en cuenta o no, la respuesta es verdadera. ¿Ya? Sí los considera. Y si se dan cuenta, aquí dice no considera. En eso tengan cuidado. A veces todo el concepto está bien, pero ese no es lo que hace la diferencia. Luego nos preguntó, ¿la replicación se produce de forma coordinada en la fase S durante la interfase previa? ¿Cuáles son? La mitosis y la meiosis. Así fácil y sencillo. Y esto es porque él nos explicó justamente en esa clase todo el contenido. En esa ocasión estaba de buen humor, no, no sé por qué. A veces se pone así maluco, ¿no? Y lo da todo por avanzado. Ya, si hablamos de los telómeros, deben saber que los telómeros ni bien se van repetir, ni bien se van repitiendo varias veces, estos se van acortando. ¿Y esto con qué llega a ver o con qué llega a tener correlación? Básicamente con el grado de inmortalidad celular. ¿Por qué? Porque si estos telómeros siguen estando largos, el tiempo de vida media de la célula sigue estando intacta durante esos 120 días. Pero si estos se llegan cortando y llega habiendo lo que es una mala lectura en el código genético, pues la vida del tiempo medio de la célula disminuye y provocan justamente problemitas como la célula del pigmentosa. Vuelvo a recalcar, requisitos de la replicación es algo que lo siempre pregunta. Molde de ADN, enzimas, los dinucleótidos trifosfatos, magnesio. En esa ocasión yo le puse magnesio porque él solamente dijo, coloquen uno, hasta con eso. Y luego el cebador. Fácil y sencillo. ¿Cuántas clases de replicación existen? Ya les había mencionado, continuo y descontinuo. ¿Ya? ¿Qué otro nombre tiene la enzima primasa? Ya les había dicho, RNA polimerasa. ¿Ya? ¿Qué es lo que sintetiza? Obviamente, el cebador. Y así estuvieron prestando atención, es algo que he repetido muchas veces. ¿Ya? Después preguntó esto justamente, yo lo escribí sumamente rápido en 2 hojas. Más bien no me pilló ni nada, porque iba a decir es copie o algo así. A veces, a veces exageran algunas cosas, en algunas cositas. Las funciones que presentaba. Y él nos dictó y dijo correlacionen. Y yo, chale. Entonces, preguntó justamente del ARN mensajero, ribosómico y de transferencia. Y ustedes van a ver estos ciertos conceptos durante estos 3 temas: replicación, traducción y transcripción. Ay, perdón, un ratingo. Ya. Si hablamos del ARN mensajero, y este llega justamente a participar justamente en la síntesis de proteína. Eso en resumen. Pero él en esa ocasión nos colocó, especifica la estructura primaria de las proteínas y ustedes deben saber que el ARN mensajero está justamente en lo que vendría a ser la replicación. Y esto pues determina junto con proteínas o participa junto con las proteínas. Entonces llega a tener correlación. El ribosómico llega a descifrar el código genético y el de transferencia en la síntesis de proteína. ¿Ya? Perdón, hay mosquitos por acá. Uy, etapas de la transcripción. Estoy seguro que ustedes lo manejan. Es más, algunos se deben haber confundido entre transcripción y traducción, porque justamente hay uno que dice activación. No recuerdo ahorita si pertenecía a transcripción o a traducción. Activación, iniciación, elongación y recién terminación. A veces el doctor no coloca esa parte que dice activación. Entonces lo maneja simplemente como 3 etapas. Eso igual vayan a tener cuidado. Ya, el gen, ustedes ya saben. Básicamente es un pequeño nucleótido que se llega a heredar. Entonces, el doctor maneja, pero sí otros conceptos. Conjunto de nucleótidos está en el cromosoma y se determina por caracteres hereditarios. El gen es una pequeña
Es un pequeño nucleótido que justamente se llega a heredar. Fácil y sencillo. No va a haber muchos problemas en eso. Ya en los eucariontes, ¿cómo se llega a iniciar la transcripción? Por la ARN polimerasa, justamente en la región del promotor. Y esto si es independiente o dependiente del Rho. Eso también lo vamos a estar viendo en el tema siguiente. Solamente que este es un pequeño simulacro que nos hizo en esa ocasión el doctor. El transcrito resultante sufre ciertas modificaciones bioquímicas. ¿Cómo se llega a ese término? ¿Ya? Eso en sí el doctor lo maneja solamente como maduración. Yo por mamón le coloqué procesamiento por transcripcional, pero no, simplemente como maduración, por las tres etapas que lleva la transducción, ¿no? Pero bueno, en traducción, ¿a qué se denomina polisomas? Estoy seguro que ustedes han visto justamente esos conceptitos en el libro acerca de los polisomas. Básicamente, dice que está ejecutada por varios ribosomas, todos al mismo tiempo. Esos son los polisomas. El concepto también más adelante lo vamos a poder ver. Lamentablemente el doctor era muy, ¿cómo les puedo decir? En esa ocasión lo llevo a dictar todo muy rápido, a veces me faltó algo de escribir. Etapas de la traducción, vuelvo a repetir, inicio, elongación y terminación. Uy, anticodón, por supuesto que pregunta. Encima de los telómeros ya saben de la telomerasa. Con eso terminamos replicación y nos vamos a transcripción. Entonces, algunas cosas que no entendieron lo vamos a poder ver en este tema justamente. A ver, dice, un gen está compuesto por una secuencia lineal. ¿Ya? ¿Qué es lo que determina esa secuencia lineal de nucleótidos? ¿Ya? Chicos, va a determinar el orden en el que se van a ir colocando los aminoácidos de las proteínas que han sido codificadas. Por ejemplo, si tenemos una adenina, no se va a unir con una timina, o con una guanina, o con una citosina, o con cualquiera al azar, porque eso va a generar errores, ¿no? En el código genético. Esta es pregunta para ustedes. Si tengo una adenina, ¿con qué nucleótido me podría unir? Chicos, eso es primer año, biología. Yuhu, ¿me están escuchando? Citosina. Sí, te estamos. Ah, ya, perdón, pensé que iba. Ya. Y lo mismo, ahora, si hablamos de ADN, sí, en ARN también. Ahora, si hablamos de una guanina, ¿se uniría con la timina? Yuhu, Sí, Matías, citosina y timina se unen con el ADN, pero en cambio el ADN solamente la citosina con el uracilo. excelente, qué bueno que lo tengan claro. Ya, quedan 10 minutos, ya saben, si en algún momento se corta la señal, se unen al mismo enlace, no pasa nada. Concepto de transcripción. Aquí es algo que ustedes van a manejarlo. A ver, habíamos dicho primero, recalcando el tema anterior, replicación, síntesis de ADN a partir de un molde de ADN. En esta ocasión, fíjense bien, y tienen que tenerlo bien clarito. Si hablamos de transcripción, es el síntesis del ARN, ¿ok? Pero a partir de un molde de DNA. Esa es la diferencia. Y el concepto se maneja así tal cual. Replicación, síntesis del DNA a partir del molde de DNA. Transcripción, síntesis de ARN a partir del molde de ADN. Y después, si hablamos de la transducción, básicamente es la síntesis de proteína. Ok, las tres etapas de la transcripción. Y bueno, ya lo habíamos repetido unas 3, 4 veces, creo. Inicio, elongación y terminación. Ya, la enzima que llega a transcribir esta fase es la ARN polimerasa. Ya, miren, dice, escriba la función de las enzimas ARN polimerasa y cuáles son las subunidades. Básicamente dice que llegan a sintetizar en pequeños fragmentos el ARN, ¿ya?
por apareamiento con la hebra molde. Entonces, esto es básicamente sencillo. Después de la replicación, se separan en dos cadenas solas. Y aquí llega a haber acoplamientos de fragmentos, pero son demasiado cortos, pequeños grupos cortos de nucleótidos. Ahora, justamente estos nucleótidos se llegan a juntar con lo que vendría a ser la cadena que se encuentra, formando un molde para la replicación. ¿Ya? ¿Qué subunidades llegan a manejarse? Sigma, alfa, beta. Esos tres. ¿Lo pregunta? No, no lo va a preguntar. ¿Ya? Esto lo pueden encontrar, si no estoy mal, en los videos que el doctor sube. A ver, dice, en los eucariontes existen 3 RNA, ¿ya? 3 RNA polimerasa. RNA polimerasa 2, ¿qué función llega a tener? Ok, sencillo. La RNA polimerasa 2, ¿ya? Llega a sintetizar estas tres cositas. Aquí se los voy a remarcar, ¿ya? Llega a sintetizar al RNA heterógeno nuclear, al mensajero funcional y bueno, no lo escribí aquí, pero es pequeño núcleo. Así, ya por small nucleus o algo así estaba escrito en inglés, no me acuerdo la verdad. Entonces, esta es la principal función y de mayor interés para la RNA polimerasa 2. Sintetiza al RNA heterógeno nuclear, al mensajero funcional y al pequeño nuclear. Wow. Uf. A ver, ¿cuáles son las tres reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en el ARN heterógeno nuclear? Uy, esto es pregunta del libro, estoy seguro. Ya, aquí está. Ya. Uf, chicos, todo esto llega a estar en el libro justamente. Ustedes lo van a poder ver bastante y van a poder determinar o van a poderse darse cuenta de qué funciones tiene la 7-metilguanosina. Después, ¿cuál es la otra? ¿Qué es el corte y empalme? ¿Para qué sirve la caperuza o el encapuchamiento también? Esas tres reacciones bioquímicas no se las tienen que saber de memoria, sino cuáles son esas tres reacciones bioquímicas. ¿Ya? No pregunta de qué manera actúa, simplemente cuáles son esas tres. ¿Ya? ¿Cuáles son las clases de ARN que ya existir en una célula eucariota? Esto ya lo había dicho, lo había mencionado hace media hora. ¿Ya? El heterógeno nuclear, el pequeño nuclear, el ribosómico, el de transferencia y el mensajero funcional. Aquí está. Esos cinco. Eso si hablamos de eucariontes. Si hablamos de procariontes, solamente se quedan en los tres que conocemos. ¿Ya? Así tal cual. Uy, falta harto, estamos por la página 14. Uf, uf, ok. Hasta las 12 a mata, creo. 12, estás mal, vamos a estar hasta las 2 tal vez. A ver, em, miren, aquí hay algo que me gusta bastante, los terminadores. Esto ni les pregunto porque no lo va a decir el doctor. Me gusta hablar de temas concisos, así claros, y que maneja también el doqui. Entonces, ¿qué terminadores llegan a existir en la transcripción? ¿Qué diferencias presentan? Esto, como les digo, es una pregunta más de criterio. Él hace preguntas más elaboradas, ¿ya? ¿Qué son los terminadores? Primero, vamos a ver que son promotores de secuencias repetidas, ¿ya? Y estas se adhieren a las proteínas. Básicamente, con eso basta. Pero ahora, existen promotores o también llamados terminadores. Eso, el doctor lo maneja directamente como promotores, no como terminadores. Pero ambas palabras son perfectamente válidas, ¿ya? Y él básicamente, no me acuerdo bien la pregunta, pero lo coloca de la siguiente manera. ¿Qué tipos de promotores existen? Entonces ustedes colocan dependientes de Rho o de las proteínas de Rho
El doctor lo coloca como dependientes y no dependientes de Rho. Así. Entonces a veces no es necesario aprenderse todo, como les dije. Promotores dependientes de las proteínas de Rho y promotores independientes de las proteínas de Rho. ¿Ya? Así, fácil y sencillo. No es necesario aprenderse todo. Con que se sepan eso, ya está. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las partes del ARN mensajero funcional de los procariontes y eucariontes? Todo lo especifique aquí. Fácil y sencillo. Ay, señor. Ya me está ardiendo la garganta, chicos. Concepto de gen, no es necesario repetir, es algo que ustedes ya lo han visto bastante. Nucleótido que se puede heredar de generación en generación. No hay más. Exones e intrones, claro que sí, seguramente ustedes están viendo en transcripción el corte y empalme, ¿no? Ahora, les pregunto, de estas dos, ¿cuál es la que sirve? ¿Los exones o los intrones? Los exones. Claro, si ustedes ven, se realiza el corte donde se separan los exones de los intrones y solamente los exones se vuelven a empalmar, formando una cadena funcional. Y los intrones, pues, no sirven. ¿Por qué? Porque no llegan a codificar las proteínas. Ya, entonces, esto también pregunta el doctor bastante acerca de los exones y los intrones, pero no lo pregunta en sí como un concepto, lo pregunta algo más como cultura general, como que algo que ustedes deben manejar. Por ejemplo, puede decir, una de estas o de estos incisos es correcto y coloca, los exones codifican proteínas o son sustancias codificables de proteínas, coma, los intrones son sustancias que no codifican proteínas o sustancias no codificables de proteínas, así lo maneja. Esa sabemos que es verdadero y todas esas palabritas las puede colocar, poner en no son codificables y las otras no son codificables y la otra sí, no, no, sí. Entonces todas esas llegarían a ser falsas, pero no solamente eso. A veces el doctor coloca lo siguiente, uno de estos incisos no es correcto. Así que por eso deben conocer bien estas pequeñas cositas acerca de los exones y de los intrones. Exones son sustancias codificables de proteínas y los intrones básicamente son sustancias no codificables de las proteínas. Pero en un ratito voy a tomar agüita. Además que ya falta un minuto para que acabe la reunión. Gonzalo, ¿sigues grabando? ¿Me confirmas? Gonza, Gonza. Creo que se durmió. Ya se No, pero durmió ya. No, Gonzalo no Ay, duerme. no, ya no, ya. Gonzalo siempre activo. Ya. Uy, ya se va a cortar, pero ¿qué residuo se llega a añadir en el ARN? Si estamos hablando de la transcripción justamente. Ustedes van a conocer la 7-metilguanosina. Ah, como Gonza está grabando y ya van 50, continúo. Ustedes, chicos, deben saber dónde interviene la 7-metilguanosina. Calixto, por favor, no escribas en mi pantalla, porfa. ¿Ok? Ah. A ver, ¿qué ocurre durante el proceso de maduración? ¿Ya? Fíjense, es bastante interesante si hablamos acerca de la transcripción, porque les dije, ¿no? Que habían ciertas etapas. En la maduración, justamente, llegan a estar los genes fragmentados. Se eliminan las secuencias sin sentido, que son básicamente los intrones. Se reproceden en el citoplasma y se llega a traducir las proteínas o sintetizar dichas proteínas. Es lo que denominamos corte y empalme, es lo que denominamos encapuchamiento o caperuz y la poliadenil, ¿ya? Que es básicamente el añadir cadenas de poliadenina. Mm. Ah. Ah, esto no les va a preguntar, es en vano. Acerca de la nomenclatura de un gen, es algo que solamente le explica así en clases rápido. No pregunta la verdad. El proceso de maduración ya lo habíamos dicho, las tres etapas que existen. ¿Qué es un gen? También ya lo sabemos.
y los conceptos cambian. Si es dicho por el doctor, si es dicho de un video o si es dicho de sus documentos ya, o incluso de la guía, ¿no? No, mire todavía. Voy a tomar café. Nos invita, por favor. Ay, no, es que mi hija me dice, mami, no se duerma. Mi audio. Ok. Vuelvo a recalcar, les va a servir bastante los textos. ¿Qué es transcripción? Básicamente, chicos, ya les había dicho la síntesis de ADN a partir de un molde de DNA. Así de sencillo. Uy, ahora esto está en el libro en forma de un cuadrito, si no estoy mal. Ya no lo recuerdo porque mi libro estaba subrayado, todo bonito. No lo tengo. No sé qué pasó. Lo presté, lo perdí. Ya no lo tengo. Entonces solamente me quedan estos apuntes que hice en mis tiempos libres. ¿Ya? El doctor seguramente les puede llegar a preguntar de qué manera afecta la rifampicina, después no, la estreptolicdina, esto de aquí también, pero después no, solamente estos dos. De vez en cuando llega a preguntar acerca de la tetraciclina, pero ni siquiera, muy vagamente, muy vagamente. Auxiliar, disculpe. Diga, Dice que si la aceptan, por favor, no. claro, enseguida. A ver, ok, eso. Ya les estoy emitiendo a los chicos que entren y enseguida continúo. Auxiliar, yo entré tarde. ¿Qué tema es este ahora? Seguimos todavía en ese tema, en transcripción. Tema 8. Seguimos todavía. Sí, el tema 8. Ay, Una pregunta también. ¿Cuántos sí, temas es son? bastante larguito. Son 6. ¿Me decías, perdón? ¿Será que va a avanzar del tema de traducción? ¿O no hemos avanzado eso, creo? ¿Cómo que no? Ah, ¿Cómo que no han avanzado? ¿O sí? Bueno, pues lo van a avanzar aquí conmigo. Ni modo, Carlos. Ni modo. Fue el día que no vino Carlos. Bueno, chicos, Matías, cuando... una consultita. Puede ser que el doctor saque de las tareas que nos daba igual. Pregunta. Sí, sí y no. Ya les explico esto. Porque en sus tareas simplemente les dice responda tal pregunta según el video. Pero a veces él pregunta según el conocimiento que él maneja o según la teoría que él está enseñando en ese momento. ¿Ya? ¿Tiene relación la pregunta? Sí. ¿Ya tiene que ver con eso? Si ustedes tienen una idea de eso, sí. Pero a veces los términos o las palabritas llegan a cambiar. Entonces eso hace que se modifique toda la pregunta y uno se termina equivocando en la respuesta. Pero En sí, el primer parcial ¿ya? preguntó casi la tarea. Varias. Sí, porque es algo, es su manera de, justamente, es su manera Ayer no de fue, hacer ya que son las ustedes 11. estudien. Son pues las 11, pero ¿qué vamos a hacer? Avancemos, Matita, por favor. Ay, bueno, como ven, aquí es más, yo tengo mis cuestionarios, los añadí justamente. Y si ven aquí dice según el video, según el video, según el video. Y es que el doctor ocupa la página del clonado desde hace mucho tiempo, lo hizo ya como 3 veces, creo. Así que, según el video. Solamente que a veces él nos enviaba los links, pero para ver directamente en su canal de YouTube. Ya no lo tenía abierto como lo hace actualmente. Así que eso es importante. Me acuerdo que el doctor bastante preguntaba acerca de la maduración, ¿ya? Entonces, en una ocasión él nos dijo splicing, ¿ya? Durante el proceso de la maduración ocurrían 3 procesos, ¿no? O 3 reacciones bioquímicas, que es lo que les había dicho. Splicing, y nosotros no entendíamos. Hasta que pues leyendo descubrimos que era corte y empalme. Básicamente unir los axones y descartar los intrones. Y ya. El encapuchamiento el doctor lo llamaba como caperuza. Y después la adición de poliadenina A. ¿Ya? Fácil y sencillo. Esos 3 nomás. No es necesario saberse el resto.
Ya. Después colocaba función de la ARN polimerasa, que es lo que hemos visto en el anterior tema. Etapa de elongación, fácil y sencillo, no es muy distinto y está en el libro tal cual. Como les digo, esto era simplemente un pequeño cuestionario que él nos daba, que pude rescatar de los apuntes que tenía. Vámonos a traducción. Ok, sus negocios turbios. Vamos a hablar ahora de traducción. Sí, Pucha, buenas noches. perdón. ¿Puede Chicos, silenciar los audios de los compañeros? Es que no quiero, o sea, escucharlo solo a usted y no a los demás. claro, los voy a silenciar a toditos enseguida. Ya, creo que, creo que ya estuvo. Ah, ya, no sabía que los del grupo no habían avanzado. Van a disculpar si es que a veces soy muy tosco al hablar. Entonces, no sabía que no habían avanzado. Tal vez lo hicieron enojar en esa clase. Ok. Como les digo, aquí voy aplicando algunos cuestionarios porque es a veces más sencillo de entender y va en correlación con el examen. Vuelvo a recalcar, cuando entremos al examen se van a dar cuenta de que, esto sí lo leí o sí lo escuché. Ya, fíjense, esto por ejemplo es pregunta del video. Ahorita no la voy a entender porque no hay contexto, no tengo el video tampoco. Los procariantes en la traducción se lleva a cabo en los ribosomas. Aquí el doctor les contó que los llega a confundir en los incisos. Nosotros sabemos que la traducción, si hablamos en procariantes, se da en los ribosomas, pero él coloca, por ejemplo, así, eh, en los eucariontes, o le cambia, en lugar de traducción, le pone transcripción o le pone replicación, y coloca en los ribosomas, o ciertas palabritas así que cambia todo. Todo se parece, en serio. Cuando ustedes lean los incisos, todo se va a qué es y a dónde va, con pequeñas palabritas. No es necesario que se sepan todo, sino que tengan una idea, que tenga correlación. Traducción en procariontes para ribosomas. ¿Ya? Fácil y sencillo, ¿cierto? Si hablamos de la traducción, seguramente ustedes me van a decir síntesis de proteínas. Y es correcto. Los conceptos cambian, ¿no? De autor a autor, pero en sí se trata de la síntesis de proteínas. No hay más que hacer. Polisomas. Les dije que íbamos a hablar acerca de los polisomas. ¿Ya? Dice que son conjuntos de ribosomas. Perfecto. Hasta aquí ya lo tenemos. Y estos ribosomas, bueno, al menos estos conjuntos de ribosomas, se van a asociar al ARN mensajero. No, dependiendo. Si es eucarionte, ARN mensajero. Si es eucarionte, el ARN mensajero funcional. ¿Ya? Y estos van a realizar la traducción de manera simultánea a la misma proteína. Fases de la traducción. Aquí es donde les digo que tengan cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? A veces el doctor coloca iniciación, elongación y terminación. Si ustedes se fijan bien, en el tema anterior de transcripción estaba inicio, elongación y terminación. Y decir inicio y decir iniciación son cosas distintas para el doctor, ¿no? Y eso es porque así está en el libro. Entonces, en el libro hay una etapa que dice activación, pero a lo que pude ver, según los previos que nos daba, no había la opción de activación, porque si uno dice activación, lo toma ya como una etapa, y al parecer el doctor no lo toma como una etapa, por eso solamente coloca iniciación, elongación y terminación. En síntesis, ¿qué es lo que les quiero decir? Tengan cuidado, transcripción es inicio, elongación y terminación. Traducción es iniciación, elongación y terminación. Si hay la opción de activación, la toma. Perfecto, no pasa nada. Pero no les va a colocar porque, si no estoy mal, no lo topa como una primera etapa. Ahora, ¿en qué consiste la iniciación? Básicamente, ensambla los componentes del sistema de la traducción, que son las subunidades ribosomales, o sea, la subunidad pequeña y la subunidad grande, o si no, alfa y beta. Ya que seguramente lo vamos a ir a reconocer. Uy, estreptomicina, lo pregunta. Chicos, pregunta acerca de la función de la estreptomicina, el mecanismo de acción al menos, o dónde actúa.
Y ustedes esto por farmacología 2 lo saben mejor que yo. Ya ni me acuerdo qué hace el paracetamol, chicos. En serio. Pero dice que aquí está inhibiendo la síntesis de proteína en la subunidad 30S. Y así tal cual lo coloca de esa manera en las opciones. A veces les puede preguntar como pregunta abierta. Entonces, inhibe síntesis de proteína en la subunidad 30S. Pues sencillo, no hay más. Ya, si hablamos otra vez de las etapas de la traducción, de nuevo les digo, iniciación, elongación y terminación. Si tuvieran la opción de activación, entonces también la continúan. Es muy difícil que les entre. Por lo general solamente entra iniciación, elongación y terminación. A veces los hace confundir con la transcripción, les digo, realmente es complicado. Cuando lo veamos recién se van a llegar a dar cuenta. Ah, claro que sí. ¿Qué reconoce la enzima aminoácido RNA de transferencia sintetasa? Ustedes seguramente han leído acerca de los anticodones. Estoy seguro que sí. Y han denominado a un cierto grupo específico de aminoácidos. Más adelante igual les digo el nombre, pero ustedes deben saber todo esto de aquí. Entonces, la enzima aminoácido RN de transferencia sintetasa reconoce el anticodón y detiene lo que es la replicación. Se detiene la cadena. Básicamente, digamos que es el terminador por ahí. En la fase de elongación y terminación de la traducción intervienen tres complejos. ¿Cuáles son? Mensajero, transferencia y ribomas. No hay más. Fíjense, el codón AUG, ¿por quién es reconocido? Y esto, chicos, esto de aquí, es la misma pregunta inversa que tenemos acá. Está al revés simplemente, ¿ya? El codón AUG va a ser reconocido por la metionina. O sea, fíjense, la adenina con el uracilo con la adenina y la guanina con la citosina, ¿verdad? Se van empalmando y detienen dicho proceso. Podríamos decir que es reconocido por el anticodón metionina. Y bueno, eso lo van a ver por una T invertida, ¿no? Estoy seguro que lo han visto, que se los ha mostrado, o al menos al hacer su... ¿Ya? Traducción de nuevo, si hablamos del concepto, basta con decir que es la síntesis de proteína. ¿Debido a qué? A la descodificación del ARN mensajero funcional, si hablamos de eucariontes. Pero eso, con lo que le digan síntesis de proteína, ya lo hicieron, no es más. Partes que contiene un ribosoma ensamblado. Esto igual la pregunta. Ya les había mencionado hace unos 5 minutos, les había dicho subunidad grande y subunidad pequeña. Por estas dos etapas está compuesto el ribosoma ensamblado. Y es característico, seguramente lo han visto en el video. Esto no les va a preguntar, es demasiado largo para que les pregunte. No, no lo va a hacer. Pregunta más cositas específicas. Por ejemplo, ¿cuáles son los 3 codones de terminación? ¿Ya? Yo aquí los coloqué con nombre y con grupo de nucleótidos, porque quería ser más específico. ¿Ya? Pero si hablamos de los codones de terminación, básicamente hace que se detenga la síntesis proteica. Entonces, esos 3 codones de terminación son el UAA, el UAG y el ópalo. ¿Va? Codones conocidos como ocre, ámbar y ópalo. Solamente quise ser un poquito específico o mamón, si le quieren decir. No es necesario que coloquen todo esto. Ya simplemente con que coloquen UAA, UAG, UGA también es válido. O solamente ocre, ámbar y ópalo también. Pero yo prefiero a veces especificar porque el doctor a veces se hace que no entiende. A veces, no estoy diciendo que no. Simplemente que es mejor especificar para evitar que nos confundamos todos. Ya. ¿Y qué características llegan a presentar el ARN de transferencia? Oye, estoy seguro que esto último ustedes lo han visto en forma de un videíto. El ARN de transferencia, chicos, posee un ganchito similar a los ganchitos de la caña de pescar. ¿De acuerdo? Y este ganchito justamente se llega a anclar a lo que vendría a ser
al aminoácido. Sirve de soporte, nada más. Otras características que llega a tener la transferencia, perdón, el RNA de transferencia, es que tiene cadenas de ARN que no son codificables. Llega a transportar aminoácidos y sobre todo, ¿saben qué? También llegan a poseer anticodones, ya que estos se unen con los codones de terminación básicamente. Uy, esta pregunta, sí, sí, siempre entra. Ya, factores de iniciación. Estoy seguro que el doctor les ha mostrado una diapositiva naranja. La clase habrá durado 5, 8 minutos, creo, a lo mucho. Y él les habrá hablado de los factores de iniciación, ¿ya? Les puedo haber preguntado qué función tiene cada una, ¿ya? Y es que él lo avanza súper rápido este tema, pero en sí lo único que deben saber es que les va a colocar lo siguiente. ¿Cuáles son los factores de iniciación? Y ustedes colocan IF1, IF2 y IF3. No hay más. Eso es todo. Si quieren colocar alguna de las funciones, dudo que lo pregunten, pero no está de más. El IF3 se llega a unir a la subunidad pequeña, junto con el ARN mensajero. El IF2 al RN de transferencia y a la guanina trifosfato. Y el IF1 básicamente es el complejo que va a unir, que está unido por el IF2 y IF3. Y este va a llegar a dar lugar a la ribosoma. Y ya. No les pregunta las funciones, repito, pero no está de más que lo sepan. Y esto pues es según la clase del doctor. En esa ocasión tenía apuntes bonitos, así que lo escribí. Uf, también pregunta, esténse atentos. Enzimas principales de la traducción. Siempre recuerden esto. Aminoacil RNA de transferencia sintetasa, la primera de ellas, y la peptidil transferasa. Esas dos nunca se olviden, van a entrar de alguna manera. Estoy casi seguro de que sí. Y si no, pues, si no les entra en este segundo parcial, les va a entrar en el final. Les dije hace unos 10, 15 minutos que pregunta acerca de la estreptomicina y también de las tetraciclinas. Y dicho y hecho, aquí está. Recuerden, pregunta más que todo el mecanismo de acción. Y ustedes esto lo manejan bastante bien. ¿Ya? Tetraciclina, pues el bloqueo de síntesis de proteínas. Listo, inhibe la síntesis de proteínas. No es más. Y no les puedo ayudar en más porque eso está en el libro. Está en forma de un cuadrito. Y yo lo escribí tal cual. ¿Ya? Ay, madre mía. Oh. Dice, el ARN mensajero de los variantes que contienen según el video, eso no les puedo explicar ahorita, porque es según un video. Repito, no se puede explicar en este momento. ¿Ya? Uy, esto sí. En los procariontes, ¿dónde se lleva a cabo la transcripción y la traducción? Repito, procariontes. Y después voy a explicar acerca de los eucariontes. Ya, traducción se lleva a cabo en los ribosomas y la transcripción en la RNA polimerasa. Y si hablamos de eucariontes, la traducción en el citoplasma y la transcripción en el núcleo. Muchas veces el doctor llega a generalizar y encierra todo. Por ejemplo, en lugar de colocar en el núcleo, lo encierra todo y dice, está en el citoplasma. Y la respuesta también es igual de válida porque el núcleo está en el citoplasma técnicamente. Chicos, ¿avanzaron el tema de retrovirus? ¿Ya? ¿Avanzaron el tema de virus o todavía? Sí, avanzar. Virus, retrovirus. Ok, primero vámonos con el concepto. Estoy seguro que ustedes lo manejan. El doctor antes se los hizo escribir 10 veces y se los hizo repetir a 15 personas. Díganme, por favor, antes de iniciar este tema, ¿qué es un virus? Ay, mientras yo estiro la espaldita. Vamos, chicos, su examen es mañana. Es un agente infeccioso microscópico acelular que solo se puede replicarse dentro de otras células de otro organismo. Quiero, según las palabras del doctor, dudo que esas palabras las haya usado. Son estructuras químicas que contienen una cápside proteica, tienen enzimas de DNA o RNA y se replican utilizando células hospederas. Ok. ¿Cómo son considerados los virus?
¿Han escuchado o se acuerdan más o menos del término de parásitos obligados? Tal vez. Sí, está en el libro. Excelente. Ya me alegra que puedan leer un poquito el libro. Pero por si acaso el concepto siempre el doctor lo maneja a su manera. Entonces sería bueno que se lo aprendan tal cual. Ya sí, pueden decir que está envuelta en una cápside, pueden decir que tiene material genético, que no se reproduce por sí sola, que sí necesita un huésped justamente, un hospedero, ¿no? Solo puede tener ADN o ARN, pero jamás ambas. Estoy seguro que saben eso, que les ha hecho escribir eso, porque a mí también me lo hizo escribir. Mm. Pero en fin, ay, perdón, nos vamos a ir con cosas más sencillas. Ya. Generalmente a los virus, ¿cómo se los llegan a clasificar? ¿Ya? Primero vamos a entrar en contexto por el tipo de material genético que llegan a tener. Aquí está. Que este puede ser ADN o ARN. ¿Ya? Se pueden clasificar en dos. Estoy seguro que el doctor les hizo hacer un trabajo de investigación en adenovirus y retrovirus. Ustedes deben saber qué son cada una, qué diferencia tienen. ¿Ya? Y sobre todo las aplicaciones. ¿Ya? Esas cositas. Deben saber si están envueltas en una cápside o si no presentan cápside. ¿Ya? Y otra cosa, por el tipo de huésped que tienen. Ustedes saben que no solamente existen virus para animales, para la característica animal, nosotros entramos en esa, para la característica vegetal, sino que también existen virus para las bacterias. ¿Cómo se llaman esos virus de las bacterias, chicos? Estoy seguro que se lo saben. ¿Conocen el término de fago? O tal vez células fagocíticas. No, esas no, esa no. Fago. Fagocitosis. O bacteriófago. No, o bacteriófago, tal vez. Ya lo vamos a estar viendo entonces. Ustedes deben manejar ese concepto por si acaso. Igual se los voy a hacer en una media horita más, creo. Ya vamos por la página 23, a 44. Básicamente ya estamos por la mitad. Ya, a ver, ¿qué es un fago? ¿Y qué otro nombre llega a decir? Fíjense bastante esto. Fago son microorganismos que infectan a las bacterias. Qué bueno que lo sepan así, con leves ideas, ¿ya? Y reciben un nombre, esto está en su libro también, y el doctor lo dice, reciben un nombre por justamente esta función que tienen, de bacteriófagos. Entre los medicamentos que llega a preguntar el doctor, siempre, casi siempre repite, ¿ya? Estreptomicina, tetraciclina, todos los betalactámicos, penicilina en este caso. Y nosotros sabemos que bloquea síntesis de pared celular, no recuerdo muy bien, mureína, etcétera, bla. Ya no recuerdo. ¿Ya? Si me preguntan en términos generales, sí, bloquea síntesis de pared celular. Uy, esto sí lo preguntó, pero como opción múltiple, como inciso A, B, C, acerca de la ultracentrifugación. Ya, pero es más que todo historia. A veces no llega a entrar porque él solamente ocupa de 10 a 12 preguntas y el resto lo hace abierto. Seguramente ya recuerdan el primer parcial cómo fue. Y les digo, ojo chicos, les advierto que mañana tengan cuidado al intentar copiar porque en esta ocasión estamos yendo todos los auxiliares a ayudar debido a que el doctor solicitó nuestra presencia. Así que no los va a dejar solos como aquella ocasión, como en el primer parcial. Y entonces más ojos es más probable que los vean copiar. Porque sí, porque copian, porque yo los he visto. Todos copiamos partido. Somos unos Sí, copiones. todos copian, pero hay que tener cuidado en hacerse pillar. Con el doctor antes es de tener cuidado, porque él se lo toma muy a pecho el copy. Y ahí te expone en la página del clonado y todo eso.
Ya ha habido casos de... A ver, ¿qué hizo posible la aplicación de la ultracentrifugación? Chicos, si estamos hablando del tema de virus, justamente es posible la separación de los componentes de los virus, de las células de los virus, justamente, ¿ya? Y también la del web. Fácil y sencillo. De eso se encargaba la ultracentrifugación, la separación de los virus, o al menos de los componentes víricos. ¿Ya? La cubierta exterior de los virus, ¿cómo llega a estar compuesta? Esto no pregunta muy a menudo, por lo general pregunta las partes del virus. Entonces ustedes lo manejan, ¿no? Como cápside, material genético, los caxómeros, ¿sí? Dependiendo si su material genético es bicatenario o unicatenario. Todas esas cositas está en su libro, tienen un hermoso dibujito. Estoy seguro que sí. Entonces ustedes estudian las partes del virus en sí. A veces pregunta partes de un adenovirus y de un retrovirus. No muy a menudo. Sí, por lo general solamente pregunta acerca de las partes del virus. Pero no está mal, no estaría mal que lo diferencien. ¿Qué genoma tienen los adenovirus? Bueno, debemos saber que tienen ADN catenario, ¿ya? Si hablamos del ADN, ¿ya? Y es más, estamos hablando de ADN por adenovirus. Claro que sí, entonces tienen genoma catenario. Si hablamos de los retrovirus, por lo general tienen ARN, entonces estos tienen genoma unicatenario. Aquí está. ¿Ya? Los virus, ¿cómo fueron descritos por primera vez? Esto no sé si les voy a preguntar, nos preguntaba en clase el Rupi, ya nos preguntaba en clase. Pero muy difícil que les pregunte la verdad. Los virus de ARN presentan unos requerimientos muy específicos por su replicación. A ver, ya, nos dice que necesitamos nucleótidos trifosfatos que deben ser polimerizados por el ARN, ¿ya? Necesitamos un molde o un patrón de ARN. Dice que las células no contienen enzimas que lleven a cabo estas reacciones. Incluso los pequeños virus de ARN llegan a modificar sus propias enzimas polimerasas, dependientes del ARN mensajero. ¿Qué quiero decir con esto? Vámonos aquí a cómo fueron descritas. Quiero decir que los virus, justamente chicos, no se pueden reproducir por sí solas. Necesitan de una célula hospedera, donde copian el material genético, rompen justamente la cubierta celular y una vez que ya están multiplicadas, ¿no? Y llegan a infectar a otras células. Eso es lo que quiero decir con todo esto. Entonces, si se fijan bien, va a haber un pequeño video. No sé si aún lo tiene en el canal de YouTube del doctor, pero pueden ir a darse una vuelta por ahí. Yo ya no tengo el enlace, pero ahí se ve claramente cómo el virus ingresa a la célula, copia el ADN, se multiplica y se esparce a otra célula. Aquí está el término que les decía, de parásitos obligados. Recuerden, los virus siempre van a ser considerados como parásitos obligados. ¿Ya? Si nosotros sabemos bien que los virus se reproducen con ayuda de un hospedero, por sí solas no pueden, sabemos que fuera de estas células no son peligrosas, ¿ya? Son moléculas inertes, es lo que dice. Y una vez que el material genético haya entrado a la célula, aquí está, a la célula del hospedero, recién puede darse con el metabolismo celular y hacer copias de sí mismo con ayuda del material genético, ¿ya? Porque en lugar de copiarse el material genético en sí, se copia el material genético del virus. Ya por eso es que necesita la célula. Esto hace que se replique el virus y se llegue a infectar, se rompe la envoltura celular y justamente lleguen a contaminar el resto de las células. Y esto lo hacen a velocidades increíbles. Es por eso que los virus llegan a afectar bastante. Luego, ¿qué dice? Ay, madre mía, mi garganta me está ardiendo. Esto no. Uy, sí, partes de un fago. ¿Cómo no? Si bien ya saben el concepto, qué función tiene, dónde afecta, deben saber las partes de un fago. Ya, la cápside o la cabeza
el material genético también, si tiene membrana o no tiene membrana, la vaina, el doctor coloca vaina, no coloca núcleo collar, coloca directamente vaina, ¿ya? La placa basal, ¿ya? Las fibras, pero simplemente coloca fibras de anclaje, no fibras gruesas. Esas partes son las que están en su guía, imagino. Luego, el concepto de plásmido lo vamos a ver más adelante, pero netamente como el doctor quiere, ¿ok? Concepto de cartografía no va a entrar. Concepto de bacteria, muy difícil, pero bueno. Microorganismos unicelulares, que pueden ser procarióticos, constituidos por una célula que no presentan membrana nuclear. Y esto lo saben por biología celular. Virus, sabemos que tiene material genético, puede ser ARN o ADN, necesitan una célula para reproducirse, no pueden hacerlo por sí solas, son considerados como parásitos obligados, ¿ya? Que al ingresar llegan a producir enfermedades. ¿Ya? Eso es un virus. Uy, esto sí, se pregunta. Las técnicas para analizar los virus. Les puede colocar una o dos, o tal vez todas juntas, o tal vez todas separadas. Pone diversas opciones. Y esto estoy seguro que ustedes hicieron un trabajo de investigación, ¿ya? Lo primero que deben saber es que PCR y retro-PCR siempre entran, tal cual, ¿ya? La detección de antígenos virus, siempre también. Detección de anticuerpos, claro que sí. Después, ¿qué más? El microscopio electrónico, sí, pero es un método demasiado caro. La detección de los ácidos nucleicos, sí, ya sabemos por el PCR y la retro-PCR. Esos son los 5 métodos para analizar los virus. ¿Siempre entran? Sí. ¿Los coloca todo en uno? No, a veces los coloca separados. Entonces ustedes deben tener cuidado en las opciones de todos y ninguno. Autoensamblaje, no. Efectos que causan los virus. Uy, aquí muchas veces el doctor regala preguntas. Ya, regala preguntas justamente con esto. Como qué tipos de enfermedades puede llegar a provocar o escriba las enfermedades más conocidas. Pues ustedes ya son bastante creativos con eso, ¿no? El VPH, el HIV, justamente, ¿ya? El herpes labial también, tipo 1, tipo 2, algo que ustedes ya conocen bastante. Uy, los virus. Esto sí pregunta, por si acaso, ¿cómo se esparcen los virus? Sé que parece una pregunta tonta, lo sé, pero en serio, sí lo pregunta, ¿ya? Por vía aérea, una de ellas, por ingesta de alimentos contaminados también, por contacto sexual, claro que sí, y por vectores, que vendría a ser las picaduras de insectos. Tengan cuidado aquí porque el doctor es bastante, no sé cómo decirlo, humorístico con las respuestas, ya que puede colocar vía aérea, ingesta de alimentos contaminados, contacto sexual, y ¿saben qué? Acuérdense de mí si es que entra esto. Va a colocar en uno de los incisos picaduras de mariposa. Sí, yo sé, las mariposas no pican. Bueno, es solamente algo cómico que quería que sepan. Y después esto ya pertenece a mi trabajo de investigación, concepto de bla, 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 bla. Eso no, ni va a entrar. Adenovirus. Uf. A ver. Dice, los procariotas se dividen al aumentar el número. ¿Qué clase de división? ¿Ya? Si estamos hablando de adenovirus, vamos a tipos de divisiones. Grábense bien. Fisión binaria. ¿Ya? Y grábense bien que no se va a realizar por gemación ni espalación. Es más, lo voy a borrar esto para que no se confundan. ¿Ya? Simplemente por fisión binaria. Bla, 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 bla. Esto puede ser que les pregunte como una pregunta abierta. Vamos a desglosarla por si acaso. Los virus poseen varias propiedades que son idóneas para la investigación. Aquí es lo que les dije que el doctor le gusta la aplicación, ¿no? De los temas que habla, le gusta más que todo la aplicación en la biología molecular o en la biotecnología. ¿Ya? ¿Por qué se llegan a ocupar los virus? Es algo muy importante. Y ustedes van a ver que uno de los mecanismos que tiene, y es que ya lo vamos a ver, ¿dónde está? Por aquí debe estar un ratingo, ahorita me estoy acordando. Dice que son una herramienta extremadamente importante en el estudio de la biología molecular.
debido a que los virus infectan las células y traspasan el material genético al núcleo de las células huésped. Esto ayuda a investigar las funciones de las células. Perfecto. Fundamentos de la genética molecular, la replicación, la transcripción, procedimiento de traducción, bla, 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 bla. Esto de aquí. Ya, el uso de virus, investigación. Aquí está. Esto es lo que quería. Aquí. Ya. Entonces, el uso de los virus, chicos, una de sus aplicaciones que tuvo fue que ayudó más que todo en el estudio de la replicación, transcripción y traducción y cómo funcionaba la célula. Es por eso la importancia o la aplicación en la biología molecular que llegó a tener. Solamente por eso, por esos términos. El término procariota, ¿de qué determinó, de qué deriva, qué características posee? Eso es biología, eso es biología celular, ya lo manejan. Pero verifiquemos. Membrana plasmática, ya, no tiene membrana nuclear, presenta o no organelos, eso ya lo deben saber. ¿Alguna estructura? Esto es más importante todavía. No poseen un núcleo verdadero. Eso es característico de una procariota. No sé por qué aquí, pero no está de más. Ya lo había dicho, pero no está de más. Los virus que infectan a las bacterias, ¿qué no les llegan a tener? Les había dicho bacteriófagos. ¿Ya? ¿Por qué infectan solo a las bacterias? Ya las llegan a destruir. Solamente a las bacterias. No atacan a las células, simplemente a las bacterias. Ya habíamos escrito acerca de la tetraciclina, que justamente inhibe la síntesis de proteína en la subunidad 30S. Las partes de un fago, ya les había dicho. A ver, todos están pudiendo entrar, ¿no? Voy a verificar un ratingo antes de comenzar. Ya. Ya, y con esto voy a cerrar el tema introductorio, todo esto porque se están cansando, estamos agotando energía y prefiero usar esa energía para preguntas de examen. Ya, entonces un poquito de esto más y ya nos vamos netamente a eso. Así que Gonzalo, espero que tu memoria aguante una hora más. Concepto de virus. A ver, sabemos que va a ser una estructura química que no puede replicarse por sí sola. Eso ya lo vengo mencionando 4 veces. ¿Ya? No por mitosis, no por meiosis, sino porque habíamos dicho de qué manera se replican los virus. Que sean binarias. Puede tener un material genético, que es ADN o ARN, pero jamás va a tener ambos, ¿ya? Y si se va a replicar, necesita una célula hospedera. Entonces es por eso que se llama, o los denominan al menos, parásito o parásito obligado. ¿Ya? Diferencias entre fago y plásmido lo vamos a ver en conceptos. ¿Ya? Pero bueno, mientras tanto sabemos que los fagos infectan a las bacterias. ¿Ya? Son microorganismos que van a infectar sí o sí a las bacterias. Mientras que los plásmidos, ¿qué les puedo decir? Tienen ADN circular, pero más que todo es porque no presentan, ¿cómo se llama esto? Déjenme que me acuerde. Ahorita estoy medio obtuso. Pero ahora no me acuerdo. Después ya habíamos dicho por qué son parásitos obligados. Ya les había dicho que sí o sí necesitan de una célula hospedera, porque si no, no se van a poder reproducir. Entonces, sí o sí necesitan de este metabolismo de esta célula para realizar el metabolismo celular y poder replicarse e infectar sí, otras células. Técnicas para analizar los virus, ya habíamos dicho PCR y retro-PCR, ¿ok? Habíamos dicho microscópico electrónico, detección de antígenos, detección de anticuerpos, también habíamos dicho, ¿ya? ¿Qué más? La determinación de los ácidos nucleicos por PCR y retro-PCR. Ya está, no hay más. ¿Qué es un caxómero? Seguramente habrán visto caxómero, cápside. Muchas veces no lo va a preguntar. ¿Ya? Efectos que causan los virus. Ok, eso ya les había dicho, ¿no? Eso también está en el libro. Muchas veces preguntan enfermedades que producen los virus. Ya, y bueno, ese es un trabajo que nos dio en esa ocasión.
Pero sí, iniciamos con exámenes porque también me estoy cansando.